yo creo que en el futuro veremos más animal-based y menos factores de riesgo o menos entorno, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se compaginan los dos. Y después veremos peleas importantes. ¿Por qué? Porque el francés tiene su sistema, el alemán tiene el suyo, el holandés tiene el suyo, el danés tiene el suyo, y todos son buenos, porque todos se han hecho en el entorno en el que necesitaban hacerlo, con un agreement de muchas partes que necesitaban hacerlo, y, por ejemplo, los científicos nos va a ser muy difícil decir, Juan, ¿por qué? Y ahora lo que está trabajando la ciencia del bienestar animal es por encima de aquí, buscando indicadores positivos de bienestar animal. Oye, ¿y cómo medimos el estado emocional de un animal? ¿Cómo medimos el estado mental de un animal? Aquí me imagino que es donde viene el problema, ¿verdad? Aquí viene el problema. Mira, nosotros estamos utilizando un test que se llama de sesgo cognitivo, que te da una idea de si el animal es más... A veces hablamos de optimista, pesimista, pero digamos si ve el vaso más vacío o más lleno. Imagínate, el test es muy sencillo. Tú imagínate que tú entras a un cerdo en una sala y lo acostumbras que cuando hay una comedera en el rincón derecho del fondo, el animal puede comer manzanas. Le encantan las manzanas. Y cuando va al rincón izquierdo, a la que se acerca a la comedera, aparece un tío con una manguera de alta presión de agua, le mete un pistoletazo y se lo lleva. Con el tiempo, ese animal sabe que cuando está a la izquierda no se va a acercar a la comedera, y cuando está a la derecha sí que se va a acercar. Vale, pues ahora al día del test lo que puedes hacer es poner la comedera en el centro. ¡Plac! Y lo que hemos visto es que los animales que tenían un mejor manejo, es decir, nosotros tenemos dos tratamientos, uno en el que los animales se mezclan 2 veces durante el engorde y tienen el espacio que pide la legislación, y otro grupo en el que no se mezclan y tienen 2 veces el espacio que pide la legislación. Pues cuando los sometes a este test, resulta que los animales que han tenido más espacio y no se han mezclado son más rápidos en acercarse a la comedera cuando están en el centro que los animales que han tenido mayor densidad y más mezclas. ¿Qué significa eso? Que ante la disyuntiva de si me voy a recibir un castigo o voy a recibir un premio, el animal que ha recibido un mejor trato en su vida suele ser más atrevido, más optimista y suele acercarse antes a la comedera. Con este test tú puedes entonces valorar, ¿de acuerdo?, diferentes tipos de manejos, etcétera, y puedes tener una idea, ¿de acuerdo?, si tienes animales un poquito más optimistas o animales un poquito más pesimistas. Después, otro tipo de indicadores que están buscando pues son cosas mucho más sencillas, como por ejemplo, en animales jóvenes si hay más o menos conducta de juego. Se está trabajando en el tipo de vocalizaciones, intentar discernir qué tipo de vocalizaciones, en cerdos eso es muy, muy interesante, qué tipo de vocalizaciones dentro ya de las graves. Ya sabemos que las agudas suelen ser de miedo o dolor, ¿de acuerdo? Y entonces hacen las graves, que algunas son más de comunicación y otras pueden mostrar otros estados anímicos. Entonces, discernir si somos capaces de entender un poquito más esas vocalizaciones. Estamos buscando lo que te decía antes, el eje intestino-cerebro. Dentro de este trabajo que te he explicado, hemos visto que comiendo exactamente lo mismo, estando en la misma granja, están corral por corral, en el mismo entorno, los animales que han tenido un manejo de más espacio y no mezclas, tienen algunas bacterias muy concretas, de acuerdo, en mayor proporción que los animales que han tenido el otro manejo. Y después, cuando vas a buscar en la bibliografía estas bacterias, algunas de ellas se utilizan en humana como indicadores de salud y de bienestar. Por tanto, vamos trabajando en esos indicadores que nos puedan decir realmente si el animal tiene un punto más alto dentro de ese life worth living que decíamos antes. La verdad es que me fascina toda vuestra investigación porque es un tema extremadamente complejo. Yo me acuerdo, bueno, la ley de las 5 libertades, si no recuerdo mal, la publican en el 92 o por ahí. Yo empecé a trabajar en el 93, con lo cual, pues casi que ya empecé a trabajar en porcino con esa ley de las 5 libertades, pero no, como dices tú, nos ha costado mucho ir más allá porque evaluar este tipo de cosas, pues nunca es fácil. Joder, y
vamos a ver eso del eje intestino-cerebro, porque a mí lo que sí me resulta muy familiar, porque trabajo en ello, es el eje intestino-pulmón. Porque ya sabemos que efectivamente lo que hay en el intestino pues tiene un reflejo bastante interesante en la salud que tiene el pulmón, incluso en el estado inmune. Nosotros actuamos sobre el intestino y vemos resultados en el pulmón. ¿Tú de verdad crees que algún día vamos a llegar a esa probiosis proactiva que yo llamo, que es ponerle a los bichos la microbiota concreta que queremos para que estén sanos y tengan un buen comportamiento y un buen estado mental? Yo creo que sí, yo creo que, y creo que no estamos lejos, no estamos lejos. Es decir, estamos ahora identificando las bacterias y que son bacterias complicadas porque al final el entorno del intestino y las que tienen mayor acción no son aquellas que están más en el lumen, sino las que están realmente en la base de las paredes intestinales y ahí son entornos absolutamente anaerobios, por tanto son las más complejas tanto de poder reproducir en el laboratorio como poder después poder proporcionar, por ejemplo, en pastillas, ¿de acuerdo? Pero soy muy optimista en el sentido de que estamos, habiendo hecho muy poquito cosa en esto, ya estamos viendo resultados que son muy, muy claros y muy evidentes. De hecho, piensa que tenemos 3 proyectos en el tema del eje microbiota-intestino, perdona, intestino-cerebro, y de los 3 hay uno que está financiado por la Maratón de TV3 porque lo coordinan unos psiquiatras del Hospital Sant Joan de Déu, porque lo que quieren es ver a ver si el cerdo nos sirve como modelo para poder identificar no tanto las bacterias, porque en este proyecto ya no vamos tanto a buscar las bacterias, sino vamos un poquito más allá, vamos a buscar las moléculas que generan estas bacterias, que igual es más importante, más que ir a buscar a veces el probiótico, igual es más interesante buscar el postbiótico, es decir, cuál es el producto que generan esas bacterias, que es el producto en sí, que es el que está afectando a todo el cerebro y a toda la vía cerebral. Y estamos trabajando en esa línea no solo desde el punto de vista de bienestar animal, sino también como un modelo para una infinidad de enfermedades en humana, especialmente depresión. Cuando hablamos de depresión a veces parece que es un tipo y depresiones hay muchísimos tipos y hay todo un tipo de depresiones que sabemos que están muy asociadas a la microbiota intestinal y es la que estamos intentando atacar con esta gente y con el modelo porcino porque el cerebro del cerdo y el cerebro del humano se parecen muchísimo más que el que se parezca a un ratón, que suelen ser los modelos que se utilizan más. Entonces, con la idea ya no solo de trabajar el cerebro del cerdo para mejorar su bienestar animal, sino como para utilizarlo para enfermedades humanas, creo que seremos capaces de, en muy poco tiempo, entender mucho de cómo funciona ese cerebro, ese cerdo, y creo que se va a venir beneficiado las dos partes, ¿no? Tanto la parte de bienestar animal como la parte de humana. Y ahí es donde yo soy muy optimista. ¿Por qué? Porque hay muchísimo interés en humana en tirar adelante este tema y como hay interés y hay necesidad, creo que vamos a avanzar. No sé si 10 pasos, 20 o 40, pero estoy convencido que vamos a avanzar en esa dirección. Desde luego, si nos aliamos con los de Humana, estos tienen mucho más dinero que nosotros. Tú sabes, todo va mucho más. Y los fondos entran solos. y aceleran, vamos, aceleran nuestra investigación cuando nos aliamos con ellos de una forma casi exponencial. Interesante, interesante. Por fin empezamos a entender ese concepto de holobionte que surge hace 25 años y yo, por ejemplo, esto lo hablo mucho con los de nutrición. Digo, lleváis toda la vida dándole comer al mamífero y os habéis olvidado de las otras 1000 especies que viven dentro de él, que probablemente son críticas para que ese mamífero esté bien. Y ya por fin también en nutrición empezamos a entender que hay que darle de comer al holobionte, que hay que tener una visión holística del animal y que si no, pues estaremos perdidos. Tony, vamos a seguir evolucionando. ¿Cómo crees que va a evolucionar el bienestar animal en la Unión Europea? Y me gustaría que trataras 2 puntos específicos. Uno es la de la certificación y la evaluación de bienestar, que ahora mismo para mí en la Unión Europea es completamente disarmónica. Cada país puede tener 3, 4, 5 estamentos que evalúen bienestar mejorado, obviamente, cumplir la ley es obligatorio. Y 2, ¿cómo vamos a cuadrar nuestras leyes de bienestar cada vez más restrictivas con las importaciones de terceros países donde estas leyes de bienestar son prácticamente inexistentes o muchísimas más laxas que en la Unión Europea? Efectivamente. A ver, la primera es más fácil que la segunda. La primera es, al final,
es como, yo a veces lo comparo con las estrellas de los hoteles, ¿no? Es decir, Europa está intentando hacer en bienestar animal, o quieren hacer en bienestar animal, lo que no consiguieron hacer con los hoteles. Tú te vas a un 3 estrellas en París y no tiene nada que ver con un 3 estrellas en Barcelona. Nada, esto es clarísimo en Italia. En Italia un 5 estrellas es un hotel nefasto comparado con cualquier hotel español. Pues al final son acuerdos legales, son acuerdos locales entre agentes que deciden que quedan con una estrella y quedan con 4 y con 5. Y esto en bienestar nos está pasando algo parecido. Es decir, la mayoría de países lo que han hecho esquemas basados más que en el bienestar animal, en el proteccionismo animal, que son cosas diferentes. Es decir, al final yo siempre explico la diferencia entre bienestar animal y proteccionismo es el bienestar, tú te pasas unas horas viendo cómo está el animal y en el proteccionismo te pasas unas horas viendo qué papeles tiene el ganadero. Y normalmente estos esquemas suelen ser más de papeleo y de ver qué hay en el entorno del animal, son más sistemas de clasificación productiva, es decir, si el animal tiene paja o no tiene paja, acceso al exterior, o si lo castro o no lo castro, etcétera, etcétera. Y el bienestar como tal se evalúa poco. Entonces, te voy a explicar dos vías. Una es, cada vez Europa, sobre todo tú coges documentos de la EFSA, coges documentos de la Comisión Europea, tienen más claro que hay que ir hacia una evaluación real del bienestar animal basado en Animal Based. Esa visión de Animal Based, además, si tú miras si algún día sale un certificado europeo de bienestar animal, ¿quién va a tener que gestionar ese certificado? Al final en Europa no hay muchas estancias que puedan gestionar ese certificado europeo de bienestar animal. Tienes o la EFSA, que está fundamentada en Animal Based Measures, o tienes los centros europeos de referencia en bienestar animal, que es la herramienta que tiene la Comisión. Es decir, o es EFSA o es Comisión. Si es Comisión, irá a través de los centros de referencia de bienestar animal, y si es EFSA, pues irá a través de lo que sea, pero con el concepto que tienen ahora, que es, de hecho, el Life Worth Living ya ha llegado a EFSA. Ahí los últimos documentos de EFSA ya empiezan a hablar de buscar indicadores positivos de bienestar animal, Life Worth Living, etcétera, etcétera. Por tanto, permíteme un inciso solo para el que no esté familiarizado con el bienestar. La EFSA es la European Food Safety Agency, que es la encargada dentro de la Unión Europea de gestionar el bienestar animal. Por favor, Tony, continúa. Exacto. Digamos que es el organismo científico que armoniza los criterios de bienestar animal y que cuando hay una legislación de bienestar animal, lo primero que hace la Comisión es pedirle un informe a la EFSA para decir, vale, ¿cuál sería la base para poder hacer una nueva revisión de bienestar animal? Pues esa EFSA está en ese contexto. La Comisión, el que tiene son los centros de referencia en bienestar animal, y los centros de referencia están todos coordinados por institutos de investigación que son los que dominan pues lo que he dicho ahora, el LIFT, o los que dominan el European Partnership. Por tanto, también están en esa visión. Por tanto, yo creo que en el futuro veremos más animal-based y menos factores de riesgo o menos entorno, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se compaginan los dos. Y después veremos peleas importantes. ¿Por qué? Porque el francés tiene su sistema, el alemán tiene el suyo, el holandés tiene el suyo, el danés tiene el suyo, y todos son buenos. Porque todos se han hecho en el entorno en el que necesitaban hacerlo, con un agreement de muchas partes que necesitaban hacerlo, y, por ejemplo, los científicos nos va a ser muy difícil decir por qué el nivel 2 francés es mejor que el nivel 2 alemán. Porque al final, si el francés igual te da 1 metro cuadrado más al animal, pero les da más paja, o le dan menos espacio, pero permite que no haya mutilaciones. No hay forma humana, y me los he mirado de arriba y por arriba, por arriba y por abajo, no hay forma humana con las técnicas que tenemos hoy en día los investigadores de decirte es mejor este o este otro. Todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas a mejorar. Por tanto, la pelea va a ser política y va a ser cruenta, porque ¿qué nos quedamos? ¿El alemán? ¿El francés? ¿Un medio camino entre el francés y el alemán, pero cogiendo... ¿Cómo se va a hacer esto? Y esto es una patata muy caliente. Va a depender también del Parlamento Europeo. El Parlamento acaba de cambiar y veremos si le da más o menos fuerza al tema del certificado europeo de bienestar animal. ¿De acuerdo? Porque la idea del certificado europeo básicamente es intentar armonizar algo
a la baja, siempre que armonizas es a la baja, intentar armonizar algo e intentar ir en contra de la renacionalización de la producción animal que ha generado estos esquemas de bienestar animal. Al final, el francés lo que hace es reforzar qué producto es el francés y el alemán qué producto es alemán. Y el holandés que el producto es holandés. Esto va en contra del principio general de la Unión Europea, pero tampoco va tan en contra de los que cada vez van cogiendo más poder dentro del Parlamento Europeo. Por tanto, veremos cómo todas estas fuerzas confluyen y dónde acaban. Es un gran incógnita cómo acabará, pero seguro que habrá hostias entre medio. Esto va a ser interesante, sí. Estoy de acuerdo contigo. Y después, el segundo que me decías del exterior, precisamente la respuesta podría estar en el etiquetado europeo. Es decir, si tuviéramos un consumidor que fuera más respetuoso con su propio ciudadano, es decir, al final todos somos ciudadanos y consumidores al mismo tiempo, pero actuamos diferente cuando tenemos un sombrero y cuando tenemos el otro. Sí. Si como ciudadanos queremos más bienestar, queremos mejor medio ambiente, queremos tal, y como consumidores respetáramos al ciudadano que somos y lo que pedimos, pues valoraríamos más el producto europeo. Y si valoramos el producto europeo, un certificado europeo permitiría cerrar o mantener de acuerdo a aquellos productos que vienen de fuera y que no cumplen con los requisitos europeos. Y te pondré un ejemplo. Nosotros desarrollamos hace unos años un sello de bienestar animal, que es Welfare, que es un sello precisamente que lo que está centrado en animal based, precisamente lo que intenta. Nosotros lo que planteamos es, oye, holandés, cásate conmigo, yo te evalúo el bienestar animal y tú pones el sistema productivo. Alemán, lo mismo. Oye, francés, lo mismo. La ventaja del welfare es que es acoplable a cualquier sistema productivo porque lo que hace es evaluarte realmente el bienestar de los animales en base a evaluaciones en los animales. Pues bien, este welfare está ahora viajando a Latinoamérica y está empezando a trabajar en Latinoamérica. Y lo que les hemos dicho a los latinoamericanos que no tienen legislación europea es, mira, podemos hacer dos welfares. Un welfare que es el europeo, en el que si tú cumples la misma legislación que tenemos en Europa, pues te ponemos el mismo sello que tenemos en Europa y puedes traerlo con el mismo sello. Si no cumples con los mismos requisitos de legislación, te pondremos un welfare LATAM. ¿De acuerdo? Y este welfare LATAM servirá para Latinoamérica, pero no servirá para poder traer productos a Europa, o no servirá, o en Europa no tendrá el reconocimiento que tiene el welfare. Sí. Y esto es una estrategia, es una manera de intentar llegar al consumidor, explicarle la diferencia entre unos estándares europeos y unos estándares en otros países que están algunos pasos por debajo. El problema, Tony, es que esto ya lo hemos visto en la propia Unión Europea, cuando el Reino Unido era todavía de la Unión Europea y decidió por su cuenta y riesgo incrementar sus estándares de bienestar, que encarecieron notablemente sus productos. Y ese consumidor inglés, que era el que reclamaba eso, pues luego no quiso pagar la diferencia de precio que había con el producto holandés, alemán, español o belga. Porque, bueno, como dices tú, cuando nos ponen un micrófono delante de la boca, todos somos buenos. Como dice un amigo mío, ¿quién sería el hijo de puta capaz de decir que está en contra del bienestar animal? Pero cuando tenemos que pagar, pues ya no somos tan buenos y lo pensamos de otra manera. Es que hay otra cosa a tener en cuenta, que aquí también ha habido un pequeño desencaje entre el sector y la EFSA por una cuestión muy sencilla. La EFSA, en su mandato, la EFSA es un evaluador del riesgo. ¿De acuerdo? La EFSA, al final, es un organismo que crea la Unión Europea para evaluar riesgos. Riesgos higiénicos con la alimentación, con nuevos productos, con bienestar animal, con salud animal, etc. Y ellos son solo evaluadores del riesgo. Por tanto, cuando tú haces un análisis de riesgo, tienes el evaluador del riesgo, tienes otra entidad que es quien comunica el riesgo y otra entidad que es quien gestiona el riesgo. Y tradicionalmente en Europa hemos tenido la EFSA, que era quien hacía la evaluación del riesgo, y la Comisión Europea, que era quien gestionaba el riesgo, que es quien gestiona. Y lo explicaré muy sencillo. Cuando tú haces una evaluación del riesgo, tú dices, oye,
La probabilidad de que entre esta enfermedad en España es de un 80%, a no ser que cerremos todas las fronteras durante, esto lo hemos vivido con COVID, ¿no? A no ser que cerremos las fronteras durante los próximos 6 meses. Eso es lo que hace un asesor de riesgo. Y el gestor del riesgo es el que tiene que decir, vale, ¿y esto cuánto dinero vale? ¿Puedo cerrar 6 meses las fronteras para que no entre esta enfermedad? ¿O puedo permitirme abrirlas en ciertas condiciones y jugarme el riesgo a que entre? Y después lo comunicas. Vale, lo que ha pasado con EFSA es que en su mandato no está la gestión del riesgo, solo está la evaluación. Entonces, cuando EFSA trabajaba con artículos científicos de gente que trabajaba con las 5 libertades, es decir, maltrato animal, no maltrato animal, era muy fácil que el informe que te hacía EFSA pudiera después trasladarse bastante fácilmente a una potencial legislación de bienestar animal, porque te estaba hablando de lo que era maltrato y lo que no era maltrato. Pero los informes que está haciendo EFSA ahora, en los años 2000, ya no son de gente que trabajaba con las 5 libertades, ya son de científicos que están trabajando con el concepto Life Worth Living. Y en ese concepto Life Worth Living, el investigador te dirá, oye, que es mejor, que el animal está mejor a 3 metros cuadrados que a 1,5. ¿Vale? Pero esto no significa que a 1,5 haya maltrato. Significa que a 3 metros cuadrados el animal está mejor. Entonces, cuando EFSA ha hecho la valoración del riesgo, ha dicho, oye, que es mejor 3 que 1,5. Y entonces el sector se ha puesto las manos en la cabeza y dice, hostia, ¿esto va a acabar en legislación? Y ahí es donde la comisión ha tenido que decir, o tiene que decir con mucha más potencia, no, esperad, que yo soy el gestor del riesgo y ahora aquí hay que ponerle números, hay que ver qué coste tiene cada una de esas acciones, qué tiempo de implementación tendría que tener y si es o no es asumible, porque habrá cosas que no van a ser asumibles. Entonces, el problema que hemos tenido es que se han cogido informes de EFSA y el sector los ha cogido con miedo diciendo, hostias, la legislación va a ir por aquí. ¿De acuerdo? Y esto ha generado mucho ruido. Y lo que tenemos que intentar hacer entender es que nos falta la parte económica y que esta parte económica es mucho más importante ahora de lo que era hace 20 años, porque los artículos que llegaban a EFSA, que son la base con la cual trabaja EFSA, hace 20 años, tenían un concepto muy distinto del que tenemos ahora. Y los que vendrán en adelante, que hablarán de indicadores positivos de bienestar animal, aún van a ser más distintos. Y de hecho me consta que EFSA ha pedido que le cambien el mandato y que pueda ella también hacer ese análisis económico. El análisis económico de EFSA no es que no lo haga porque no quiere, no lo hace porque no está en su mandato, no lo puede hacer. Entonces, la comisión en algún momento, en los próximos años, permite que EFSA pueda hacer ese análisis económico, seguramente los informes que ya salgan de EFSA ya estarán un poquito más masticaditos, más fáciles y no habrá estos problemas que hemos tenido en los últimos meses, de acuerdo, de un choque bastante importante entre lo que es EFSA y lo que es el sector productivo, pero que yo creo que es más fruto de un malentendido que de otra cosa. Esto lleva pasando ya mucho tiempo. Es verdad que cada vez que EFSA publica algo tiembla el sector, pero es verdad que en los últimos 15 años no todo lo que ha publicado EFSA, ni mucho menos, ha terminado en legislación. Y de hecho la Unión Europea por primera vez empieza a plantearse revertir ciertas normativas como la de las jaulas en ciertas producciones, porque económicamente es inviable producir esos animales fuera de jaula. No te imaginas cómo estoy disfrutando, Tony. Quizá es uno de los podcasts donde más estoy disfrutando por tu entusiasmo y por tu torrente de conocimiento que has hoy decidido largarnos en este podcast y que me está, la verdad, que satisfaciendo de una forma increíble. Pero, desafortunadamente, pues tenemos que ir terminando. Y voy a terminar de la forma en que terminamos siempre cada episodio de Porcicast. Te voy a pedir que nomines a uno o los que tú quieras, profesionales del sector porcino, se dediquen a lo que se dediquen dentro del sector, que a ti te gustaría oír y ver en un podcast como este. A ver, yo hay un tipo que está ahí, que a mí me encanta siempre escucharlo, que es de sanidad animal, que igual ya lo habéis hecho, que es Kim Sagales. Sí, ya lo hemos hecho, pero como lo seguís nominando repetidamente, no te quepa la menor duda de que a mi buen amigo Kim, que soy amigo suyo hace más de 30 años... Yo a Kim lo escucharía todos los días. Vamos, sin ningún tipo de duda, así que te haremos caso y seguro que Kim vuelve a estar con nosotros en cuanto él quiera.
Perfecto. Tony, ha sido un verdadero placer, un verdadero honor. Muchísimas gracias, te repito, por regalarnos lo más valioso que tenemos todos, que es tu tiempo, y por este podcast espectacular que nos has dado de bienestar y que nos va a permitir a muchos de nosotros entender hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. Así que, pues, muchísimas gracias y hasta siempre, Tony. A ti, hasta siempre. Venga.